Buenas noches. Es un gusto poder estar en este lugar. Para los que no me conocen, mi nombre es Aristarco Blandón. Soy de nacionalidad colombiano. Ya vivo hace unos 17 años en la nación de Chile. Y desde allá pues nos invitaron, el pastor Caled nos hizo esta invitación para venir a compartir una palabra, a gozarnos en medio de la iglesia, las buenas obras de salvación que el Señor ha hecho para con nosotros. Así que somos un ministerio joven llamado Generación del Gran Yo Soy, que nos encontramos en la ciudad de Puerto Montt y estamos contentos por lo que Dios está haciendo y lo que va a seguir haciendo en estos días en nuestras vidas. Hemos podido lograr llegar aquí con algunas dificultades, pero cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, se tiene que cumplir ese propósito, porque Dios es el dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que en él habita. Y nos gozamos entonces poder encontrarnos con hermanos en la fe, en esta hermosa y bendecida nación que nos ha recibido de la mejor manera. Y esto es lo que llena el corazón del hombre y de la mujer, saber que tenemos hermanos en diferentes partes del mundo que también están viviendo y pasando por muchas tribulaciones y muchos desafíos en este caminar en el Evangelio de Jesucristo. Sí, caminar en el Evangelio de Jesucristo no es fácil. Esto demanda sacrificios de obediencia, demanda sacrificios de consagración, de santidad. Y para eso Dios nos ha llamado, Dios ha elegido un pueblo, un remanente que pueda llevar la palabra de Él, su Espíritu Santo, y podamos ser de bendición para aquellos que están sin esperanza. Hemos sido llamados para llevar la esperanza al mundo, un mundo que se debate entre la vida y la muerte, más entre la muerte que en la vida. Y tenemos una responsabilidad muy grande, que es proteger, que es salvar, que es rescatar, que es liberar a muchas almas del yugo opresor de las tinieblas, impuesto en autoridades terrenales en esta tierra. Así que nos gozamos, felicitamos la iglesia del Señor en esta tierra y nos permite el Señor venir a gozarnos también con cada uno de ustedes. En esta oportunidad me acompaña el siervo Marcos, mi hermana Paola, mi hija Isabela y mi esposa Daniela. Gloria a Dios. Quisiera invitar a mi esposa a que se dirija a la congregación, le dé un saludo de amor. Bienvenida, amados. Estamos muy gozosos en el Señor. Le damos gracias a Dios primeramente y también a los pastores allá que están sentaditos, a los pastores. De alguna manera el Señor Dios ha puesto en su corazón para poder extender nuestra invitación y venir desde allá de la Antártida de Chile. Gloria a Dios por eso. Y bueno, quiero de verdad desear de todo corazón en esta tarde que Dios, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, ministre sus corazones. El corazón es la casita de Dios. Así que ese corazón es lo más importante que hoy está examinando. ¿Para qué? Para que usted sea edificado como cuerpo de Cristo. Así que sean bienvenidos de parte de Dios, porque todo le pertenece a Él. Ustedes son de Cristo y todo lo que hay aquí le pertenece a Jesús. Así que hay una palabra que me gusta mucho que dice: echa sobre mí toda vuestra ansiedad,
porque yo tengo cuidado de ustedes. Así que esa ansiedad, entréguese a Cristo en esta tarde. Y es justo que Él tiene para usted, porque algo grande tiene el Señor para cada uno de nosotros. Dios les bendiga y estamos muy gozosos de compartir con ustedes. Amén, amén, amén. Queremos hacer una oración antes de empezar este servicio. Vamos a ponernos de pie. Mi señora esposa le pido que haga esta oración, nos dirija en esta oración, ya que necesitamos liberar el ambiente, los aires, para que pueda entrar la palabra y penetrar nuestros espíritus. Tenemos oposición. Cuando vamos a entregar la palabra de Dios, los espíritus de las tinieblas se oponen y ponen pesadez en el corazón y en el oído del oyente para que la palabra no penetre su ser y no traiga la transformación. Entonces necesitamos liberar el ambiente, la atmósfera espiritual, porque tenemos espíritus que están en los aires haciendo oposición, contrarrestando la palabra de Dios para que la palabra no sea viva en tu corazón. Así que vamos a orar, vamos a clamarle a Dios su intervención divina en medio de esta congregación, en medio de este servicio al Señor. Queremos darle lo mejor de nosotros, queremos sentir su presencia, queremos que su presencia invada nuestro ser, queremos empezar a obedecer su palabra, queremos que la palabra de Dios penetre hasta los tuétanos de nuestros huesos, y esa palabra, cuando salgamos de este lugar, seamos edificados, seamos llenos del Espíritu Santo y podamos ir y transformar, cambiar vidas, que es lo que Dios, a lo cual Dios nos ha llamado en este tiempo, en esta edad, en esta generación. Así que vamos como ejército de Jehová a hacer guerra espiritual, porque la bendición sin guerra no es bendición. Así que tenemos al Dios de los dioses, al general de los generales, aquel que nunca ha perdido una batalla. Y si Él nunca ha perdido una batalla, su iglesia jamás puede perder una batalla. Cuando la iglesia le cree, cuando la iglesia confiesa que Jesús es el Señor y Salvador y que Él tiene el control de todas las cosas, entonces podemos levantarnos en victoria, podemos levantarnos con seguridad, podemos levantarnos a levantar una iglesia, a levantar una generación, a decirle al diablo: diablo, sal de aquí, este territorio no te pertenece, en el nombre de Jesús te echo fuera, en el nombre de Jesús te echo fuera de mi mente, de mi corazón, de mi fluido, de mi sentir, para la gloria de Dios. Así que la palabra de Dios, ¿qué dice? Lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Os he dado potestad para hallar serpientes y escorpiones, y sobre toda cosa tú tienes poder. Así que vamos a orar, y le pido a la iglesia que se ponga en comunión con el Espíritu de Dios. Abra su corazón para entrar en una guerra espiritual, ya que Dios le ha dado a usted un espíritu de valor, un espíritu de poder y un espíritu de cobardía. No permitas que el diablo siga destruyendo tu casa, siga destruyendo tu mente, siga destruyendo tu corazón, siga destruyendo tu vida espiritual. Oh, aleluya. Vamos a orar, vamos a orar. Toda la iglesia se pone en comunión, toda la iglesia entra en acción espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora ponemos en comunión contigo, Espíritu Santo de Dios. Tu palabra dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra maldad. Pero en esta hora, Espíritu Santo, creemos que tu gloria y tu presencia están en este lugar. Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, atamos y encadenamos y debilitamos toda fuerza antagónica que se levanta para contrarrestar tu palabra, tu gloria. Esta tarde, Señor amado, te pedimos que tú seas limpiando
Démosle un aplauso más grande al Espíritu Santo, que es el cual, tome asiento, que es el cual se encuentra en este lugar. Es aquel que viene a nuestra vida, el Espíritu de Dios, el ayudador, el consolador, aquel que es capaz de transformar al hombre más fuerte, al hombre más frío que pueda tener la tierra. El fuego del Espíritu entra y transforma. Entonces, tenemos un flagelo en nuestra sociedad en estos tiempos, en la edad de la iglesia. La iglesia está viviendo un tiempo peligroso. La iglesia está viviendo un tiempo donde no se está manifestando el poder del Espíritu Santo en medio de la congregación. Y si no se está manifestando el poder del Espíritu Santo en medio de la congregación, significa que hay un problema serio en medio de la congregación, ya que la palabra nos dice que el Señor le dijo a los discípulos quedados en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el otro y sean investidos de poder. Lucas 24:49. Entramos en el mensaje, porque el Señor no quiere distracciones. El Señor lo que quiere es que la iglesia entienda cuál es la posición de ella en el mundo natural. El Señor quiere que la iglesia comprenda que tiene un poder delegado, enviado por el Padre, para que podamos hacer la obra a la cual fuimos llamados. Pero nos estamos dando cuenta que la iglesia no está tomando su posición, no está tomando el lugar que le corresponde en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Entonces estamos viendo lo que dice Mateo: los afanes y las comodidades de este mundo han hecho que el Espíritu de Dios que debe habitar en cada creyente se apague y no pueda el creyente siquiera poder reprender un dolor de cabeza, porque no tiene poder y no tiene autoridad para aquello. Por eso es que estamos viendo el cuerpo de Cristo lleno de enfermedad, lleno de problemas, lleno de pecado, lleno de muchas basuras de Satanás dentro de su ser. Ahora nos estamos dando cuenta que el ser humano está buscando las cosas de la tierra, mas no las cosas del cielo. Entonces la palabra nos dice que buscar primeramente el reino y su justicia, y entonces todas las cosas serán añadidas conforme a las riquezas de la gloria de Dios. Pero nos vemos infructuosos ante los ataques que Satanás lanza contra nosotros que somos la iglesia. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra autoridad como hijos de Dios en la tierra? ¿Por qué las tinieblas están avanzando de una manera rápida cuando tenemos tantas iglesias en la tierra? Cuando tenemos en cada esquina una iglesia. ¿Por qué las tinieblas siguen avanzando? ¿Por qué la prostitución aún aumenta? ¿Por qué los drogadictos siguen creciendo? ¿Por qué hay mal testimonio dentro del pueblo de Cristo cuando el Espíritu Santo está en nosotros para que demos testimonio a la verdad de que el Rey vive? Estamos hablando de algo serio. En la iglesia no es para que vengamos a adorar, a cantar. La iglesia no es para que nos miremos los unos a los otros. La iglesia no es para mirar cómo viene el hermano vestido. La iglesia es un lugar un campo de entrenamiento, un campo donde yo voy a recibir palabra de Dios, un campo donde yo voy y me refuerzo, recibo más poder, recibo más autoridad y salgo con determinación hacia el mundo a rescatar, a levantar lo que el diablo ha destruido por el pecado. Estamos en un gran problema, estamos en una gran dicotomía. La vida, la satisfacción en la vida no consiste
en lo que hoy nosotros estamos peleando, por lo que hoy nosotros estamos luchando, por lo que hoy nosotros nos estamos esforzando, por cosas materiales. La satisfacción de la vida no consiste en poseer, en obtener riquezas, dinero, fama, posición natural. La satisfacción de la vida no consiste en tener hijos o otras posesiones mundanas. La satisfacción en la vida consiste en experimentar a Dios, en vivir una vida de continuo en su presencia. Vivir en la presencia de Dios nos trae regocijo, nos trae gozo, nos trae paz. La paz que el mundo no puede obtener, porque la paz que en el mundo hay es una paz momentánea. Y como iglesia, lavados por la sangre de Jesucristo, fuimos transformados, fuimos traspasados del mundo natural al mundo espiritual de Dios. El reino no consiste en carne, el reino consiste en espíritu. En el reino de Dios no existe afanes, no existen preocupaciones. Cuando tenemos el Espíritu de Dios dentro de nuestro ser, la preocupación, el afán y la ansiedad que producen las cosas materiales no pueden tomar control de un alma que vive por el Espíritu. Si no logramos experimentar a Dios como cristianos, todo lo que estamos haciendo dentro de la congregación no sirve de nada. Y hoy estamos viendo que las congregaciones en la tierra están adornando un falso evangelio, sintiendo que son espirituales porque hablamos lenguas, pero no manifestamos el testimonio de Jesucristo en nuestra propia vida. No estamos aquí para manifestar emociones naturales. La congregación no existe para mostrar quién es más espiritual que quién. Para eso no venimos aquí. Entonces, cuando no podemos experimentar el Espíritu de Dios, experimentar a Dios en nuestra propia vida, en nuestro interior, estamos apagando el propósito con el cual hemos sido llamados. Mientras no experimentemos a Dios, habrá mucha insatisfacción en tu vida. Según Juan 6:63, ¿qué nos dice Juan 6:63? El Espíritu es el que da vida. Sí. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Aquí estamos viendo por qué tanta insatisfacción en nosotros los cristianos. Cuando somos cristianos, cuando alabamos, cuando adoramos, cuando venimos a los cultos, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, pero aún con todas esas cosas que damos, no sentimos la satisfacción, porque vivimos una vida en la carne y la carne no te da vida. El Espíritu vivifica, el Espíritu recrea el corazón del hombre. Para que el corazón del hombre pueda sentir el fuego del Espíritu Santo, necesitamos la palabra de Dios entrando en nuestro ser, pero teniendo un corazón contrito, humilde y humillado, y un corazón que se pueda sostener en la palabra de Dios y no se sostenga en la carne, no se sostenga en sus emociones, no se sostenga en sus conocimientos propios. La palabra de Dios dice que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Si queremos avanzar en el reino de Dios, necesitamos una reforma en nuestro estilo de vida como cristianos a los que hemos sido llamados. No pueden haber enemistades entre nosotros, no puede haber falta de perdón entre nosotros, y esto es lo que estamos viendo: divisiones dentro del mismo cuerpo. Una casa dividida no puede prevalecer, porque el diablo, aunque él no ama, ellos se unen entre sus demonios para atacar al pueblo de Dios, para atacar la iglesia
iglesia de Jesucristo, porque sabe que la iglesia de Jesucristo, una vez que despierta del letargo del mundo, de las apariencias, de las preocupaciones, de los afanes de este mundo y de las riquezas de este mundo que engañan el corazón del hombre, sabe que ese cristiano es un enemigo el cual él no puede vencer. El pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy en las iglesias tenemos mucho conocimiento, pero no el conocimiento que dice la Escritura. Tenemos un conocimiento literario de las Escrituras, pero con ese conocimiento literario de las Escrituras no puedes echar fuera un demonio, no puedes sanar un enfermo, no puedes hacer que las tinieblas retrocedan. Puedes tener teología, puedes ir a la universidad teológica, pero ese título al diablo le importa poco. Satanás teme a un cristiano humilde de corazón, sencillo de espíritu, que cuando dobla rodillas, las tinieblas tiemblan. Quizás no tienes mucho léxico, quizás no sabes hablar mucho, pero en el mundo espiritual te reconocen los demonios, saben que tú tienes autoridad, que estás posicionado en la autoridad del creyente, y en la autoridad del creyente todas las cosas son posibles. Necesitamos entonces analizarnos a nosotros mismos, observar qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual, qué estamos haciendo con el llamado que Dios nos entregó. ¿Cuál es el plan de Dios en mi vida? Muchos venimos, adoramos, alabamos, bendecimos un Dios que no conocemos. Eso es duro, pero es la realidad. Satanás conoce al Dios que él adora, pero los cristianos no conocen al Dios que adoran. Si conociéramos al Dios que adoramos, no hubiera tanto pecado dentro de nuestro corazón. Sonríe, Cristo te ama. En estos tiempos han salido muchos profetas a profetizar. Usted los ve por montones en las redes sociales. Los siguen multitudes porque profetizan cosas materiales. Y el pueblo está sediento de cosas materiales. Y a eso le dicen amén, gloria a Dios, aleluya. Pero Dios no está interesado en lo material. Dios está interesado en tu corazón. Él no vino a morir en una cruz para que yo me sacie con cosas materiales, con cosas mundanas, con posesiones terrenales. Aún tu mismo cuerpo es una posesión. Cuando la enfermedad viene, te sientes destruido, te sientes acabado, sientes que se te fue la esperanza, sientes que Dios no te respalda, sientes que Dios no responde tus oraciones y empiezas a ver a Dios en una mala luz. ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién me dijo a mí que Dios tiene que saciar mis deseos terrenales? Dios sacia proyectos espirituales, no proyectos mundanos. Así que muchos se están rindiendo antes que el cuerpo colapse. Porque el problema de la iglesia está aquí, en lo que ven sus ojos, en lo que siente su corazón, en lo que ve. Somos engañados por los sentidos naturales, pero no hemos hecho el trabajo del cambio de los sentidos naturales a los sentidos espirituales. Por eso es que somos tan engañados, por eso es que somos tan seducidos al pecado y podemos caer fácilmente en el pecado. No le ponemos resistencia al diablo porque vivimos mucho en los sentidos naturales. Y recuerda una cosa, los sentidos naturales fueron creados para que tú te puedas relacionar con tus seres naturales. Es para eso que están los sentidos naturales, para tú relacionarte con tus pares naturales. Pero los espirituales para contactar con el Espíritu de Dios. Como cristianos, nuestra responsabilidad es vivir una vida en el Espíritu, no una vida en la carne. Cuando vivimos la vida en el Espíritu, podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Cuando vivimos una vida en el Espíritu, nada es imposible para el que cree. Oh, sí, es que cuando estamos en la carne se nos es difícil creer.
decimos creemos de labios, pero de corazón no, porque vivimos una vida carnal. Muchos se rinden antes que el cuerpo colapse. La mente muere primero porque está viciada, está cargada de los deseos de la carne. La Escritura nos dice que pensar en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que es digno de buen nombre. Pero vivimos 24/7 pensando en los deseos de la carne, pensando en cómo saciar nuestros deleites. Sí. Y ese es el cristiano moderno. Ya no somos la iglesia que hacía temer a los demonios, que ponía en huida a Satanás y sus secuaces. Ahora Satanás nos pone en huida a nosotros. Entonces la cosa está mala. Entonces el cristianismo que nosotros profesamos es basura. Dura es la palabra, dijo un discípulo a Jesús. Mira cómo la multitud se va. Y Jesús, sabiendo el corazón de muchos que venían solo por los panes y los peces, dijo, ¿también ustedes se quieren ir? El discípulo dijo, ¿a dónde iremos? Si solo en ti hay vida. No podemos vivir un evangelio religioso. El evangelio religioso no produce vida a mi espíritu. Pero si no puedo dar testimonio a la verdad que habita en mí, ¿cómo le daré testimonio al impío? ¿Cómo me ganaré a mi vecino si en mí no hay tal testimonio de que me ha convertido la palabra de Dios? Tenemos mucha letra y la mucha letra mata al espíritu. Lo que el espíritu quiere en estos tiempos no es que se profetice bendiciones materiales. Lo que el espíritu quiere es que busquemos el reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea que nosotros como cristianos, hijos de Dios, no nos preocupamos por lo que nos hace falta, porque el Padre, el creador de todas las cosas, sabe de que estamos en necesidad. Nosotros nos preocupamos por lo que aún no estamos haciendo en el espíritu. Esa es la real preocupación del cristiano. El cristiano no fue llamado para que siga una vida como la que llevaba antes de que Cristo saliera a su encuentro. Eso es evidencia de los sentidos naturales, imposibilitando que los sentidos espirituales se activen. Pero ya no los activa Jesús, los activo yo con mi obediencia a la palabra, los activo yo con la creencia en esa palabra. ¿Quieres vida? Vive la palabra que es vida. Así que los que pierden la esperanza se apagan rápido. Y entonces es cuando nace un pensamiento. ¿Por qué me pasa esto a mí que soy cristiano? ¿Por qué si yo sirvo en la casa del Señor? ¿Se da cuenta? Usted se ha hecho esa pregunta. En algún momento usted ha dicho, pero ¿por qué a mí? ¿Qué estoy haciendo? Doy los diezmos, pago las ofrendas, los diezmos, ayudo al necesitado, al huérfano, al menesteroso, como el joven rico. Pero el Señor le dijo, no es por tus obras, es por la obediencia que entramos en el reino de Dios. No es por nuestras obras que vamos a clamar a Dios y Dios nos va a responder. Es por la obediencia que hacemos a la palabra de Dios. Porque podemos tener muchas obras para ser vistos, pero no tenemos obediencia delante de la presencia. Y Dios no puede ser burlado, pastor. Por eso nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. Por eso no crecemos en el mundo espiritual. Nuestro espíritu mantiene seco, apagado. ¿Qué apaga tu espíritu? ¿Te has preguntado qué apaga tu espíritu? Lo apaga tu carne, lo apaga tus deseos de la carne, los deseos por las posesiones de esta tierra. Tú sabías que todo lo que hay en la tierra se queda en la tierra.
por todo lo que tú has trabajado, has vivido, te has esforzado, te has esmerado, en un abrir y cerrar de ojos todo eso puede desaparecer. ¿Y tu alma a dónde irá a parar? ¿Tu corazón cómo quedará? Destruido, porque tus posesiones fueron destruidas. Por eso significa que tu fe no estaba en el dador de las posesiones, tu fe estaba en tu posesión. Eso es una fe frágil. Hoy escuchamos a muchos cristianos hablar de la fe de labio, pero no hay fe tal en el corazón. Las pruebas y las dificultades que atravesamos como cristianos vienen a probar si esa fe que hablamos la tenemos dentro de nuestro corazón. Pero nos damos cuenta de la triste realidad que cuando viene la prueba, cuando viene la angustia, la necesidad, el retroceso, entonces ya no podemos orar más. Se nos quita el ánimo, se nos quita el aliento, se nos quita la fuerza de congregar, se nos quita la fuerza de seguir obedeciendo a Dios. Entonces empezamos a ver a Dios en una mala luz, porque creemos que por las obras que hacemos, Dios se ve obligado a responder nuestra necesidad. No, Jesús no vino a morir en la cruz para saciar necesidades terrenales. Jesús vino a morir en la cruz para que tengamos vida en Él. Por eso es fácil ver dentro de nuestras congregaciones a nuestros hermanos cayendo en el pecado constantemente. No podemos resistir al deseo de la carne, porque no tenemos una relación con el Espíritu de Dios. La relación es la única que nos va a mantener cubiertos del engaño, del deseo de nuestra carne. Nuestra carne coopera con Satanás y nosotros le hacemos fácil esa cooperación a Satanás. Gloria a Dios. Estos son los mensajes que nos sacan mucho gloria a Dios, nos sacan mucho amén, porque el Señor nos hace ver nuestra real condición delante de su presencia. Nadie, ninguno de nosotros, por más lindo que hablemos, por más lindo que adoremos aquí arriba, podemos impresionar a Dios. Al hombre lo impresionamos, a Dios no. Dios conoce que cuando salimos de aquí del altar, salimos a pecar. No hay temor de Dios en el corazón del cristiano. ¿Por qué no hay temor? Porque no hay una reverencia al Creador. Se cree que Dios no existe realmente, porque el corazón demuestra lo contrario a lo que la boca está hablando de Dios en la congregación. Cuando salimos al mundo donde no nos ven nuestros hermanos, allá vamos a pecar en lo oculto. Pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿A dónde iré? ¿A dónde me esconderé de la presencia de Dios? Aunque el hombre no me vea, dice la palabra de Dios que hay una nube de testigos que nos observan día y noche, y ellos saben quién es quién. Por eso es que la iglesia no tiene autoridad, no tiene poder para reprender, para echar fuera demonios, porque el diablo sabe lo que estaba haciendo en el secreto. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchos de nosotros no conocemos el propósito de la vida. Ves a muchos quejándose, llorando, lamentándose por la situación que está viviendo, que está atravesando. Como cristiano no sabe que la Escritura le está diciendo: en el mundo tendréis aflicción. Es necesario que seamos probados por un periodo de tiempo. Y si soy cristiano tengo el conocimiento, y cuando las cosas vienen en contra, vienen para que yo me levante en la autoridad del creyente. Pero no me puedo levantar con esa autoridad cuando sé, como cristiano, que no soy el templo del Espíritu Santo. Ser templo del Espíritu Santo no es por tener buenas intenciones o por anhelarlo con el corazón solamente.
Ser templo del Espíritu Santo demanda sacrificio, demanda santidad, demanda consagración. Y eso es lo menos que tiene la iglesia en estos tiempos. Se tenía que decir, porque el Espíritu nos conoce. No hay santificación, no hay santidad. Entonces no soy el templo del Espíritu. Gritamos en la congregación, yo soy de Dios. Está naciendo en tu corazón. Si eres de Dios, está naciendo en tu corazón. No te puedes engañar a ti mismo. No nos podemos engañar con la escritura en nuestras manos. Las escrituras, cuando las lees, tú lees la escritura y ella te lee a ti. Ella dice cómo estás. Para ser templo del Espíritu Santo, la palabra tiene que tomar supremacía en mi ser, dominar mi mente, controlar los impulsos de mi corazón hacia el pecado. Si la palabra toma supremacía de mi ser, entonces puedo ponerme en línea, en sintonía con el Espíritu Santo. Esto nos lo enseñó Jesús cuando vino a la tierra. Lo traspasó a los apóstoles, a la iglesia primitiva. Por eso en Antioquía le dijeron por primera vez cristianos, porque ellos eran distintos, eran diferentes a los demás. Hoy en día da tristeza que vean al cristiano y se burlen del cristiano, porque no estamos dando el testimonio de Jesucristo. Y si no estamos dando el testimonio de Jesucristo, entonces estamos dando el testimonio de Satanás. Dura es la palabra, que oído puede recibirla. Así que, ¿cuál es el propósito de la vida? O sea, el propósito de la vida no se verá cumplido sin el calor de la prueba. Dile a tu vecino, sin el propósito, la vida en ti no se cumplirá sin el calor de la prueba. Es necesario que la prueba venga. Dile a tu vecino, es necesario que la prueba venga para que despiertes del pecado y salgas huyendo de él. Así que vivimos en un mundo donde el enemigo nunca permitirá que el propósito de Dios se establezca en tu vida y se cumpla. Debemos entonces levantar una lucha, porque la palabra de Dios ya fue puesta en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y si no levantamos la lucha, el propósito muere y se queda en promesas que no se cumplieron. Pensamos equivocadamente que Dios tiene que hacerlo todo por nosotros. Hay una parte que te corresponde a ti, negro. Hay una parte que te corresponde a ti como cristiano. Todo no lo hace ciertamente Dios por ti. La evidencia de la fe morando en el corazón cristiano es la obediencia por la fe a la palabra de Dios. Sí, obedecer donde nadie me ve es difícil, pero obedecer donde todos los ojos me ven, eso es fácil. Más fácil que pegar un tiro al piso, porque nos acostumbramos a ser cristianos de apariencia y no cristianos de obediencia. La palabra dice, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ese será tu caso, iglesia del Perú? ¿Será tu caso ese? ¿Estarás dentro de ese grupo que dice la palabra de Dios? Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare. Así que si está hablando de un pueblo, no está hablando del mundo, está hablando del pueblo de adentro. Así que si el pueblo de adentro no se ha humillado, es porque la palabra de Dios no ha tenido cabida en el corazón de ese pueblo. ¿Por qué no tiene cabida la palabra de Dios en el corazón? Porque los deseos de la carne, el pecado, habita y toma el control del ser. Muchos amaron más las tinieblas que la luz, dice la Escritura. Tuvieron la palabra, conocieron la luz, pero no entraron en la luz.
Uy, esto es difícil de digerirlo como cristianos. ¿Por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué hay tanta frialdad en nuestro espíritu? Cuando el Espíritu de Dios habita en nuestro ser, no debe haber esa frialdad que se ve. La Escritura dice: aviva el fuego que hay en ti. ¿Cómo avivamos el fuego del Espíritu que habita en nosotros? Haciendo obras, hablando en 1000 lenguas, profetizando, sanando, liberando. No, esos son dones. El avivar el fuego del Espíritu en nuestro corazón es a través de la comunión sincera y transparente con su palabra. Sí, gloria a Dios. Primero de Pedro 2:21 dice que nosotros fuimos llamados y estamos puestos para el sufrimiento. Si quiere, léalo para que se convenza de que nosotros no estamos en esta tierra para que todo se nos vea pedir de boca porque somos cristianos, hijos de Dios. Cuando dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Pensamos que al clamar a Dios va a responder a nuestras necesidades, a nuestras angustias, a nuestras tribulaciones. No, estamos puestos para sufrir en esta tierra. El cristiano que no entienda que está puesto para sufrir, vivirá un evangelio religioso. Si Dios no responde a mi petición, lo sigo adorando. Si Dios no me sana de la enfermedad, sigo adorando. Pacientemente esperaré en Jehová. Habían 3 varones en la antigua Babilonia que el rey Nabucodonosor puso un edicto al pueblo, porque él sabía que dentro de su pueblo habían cautivos del pueblo de Dios, de Israel. Y él sabía que el pueblo de Dios no se doblegaba, no se arrodillaba ante otros dioses, porque ellos conocían su verdadero Dios. Un Dios que no era hecho, no era tallado, era un Dios real, un Dios vivo. Pero les infringió temor y el pueblo cedió. Pero hubieron 3 varones que dijeron al rey: séntase, oh rey, que no nos postraremos ante tu rey, ante tu Dios. Entonces el hombre vio esto. Había más hombres de Dios, pero todos se postraron ante la presión de la sociedad, ante la presión de la familia, ante la presión del sistema. Como nos pasa a muchos cristianos hoy en día, cedemos nuestra posición a Satanás. No podemos ensanchar el territorio, pero sí profetizamos bendición cuando estamos llenos de temor en el corazón. La palabra dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Conocer la verdad de Dios es conocer quién soy en Él y lo que puedo hacer en Él. Estos hombres se plantaron ante el rey. Pararse ante el rey más poderoso de la tierra en aquella época era sentencia de muerte. Desobedecerlo era sentencia de muerte. Pero estos hombres sabían a qué Dios adoraban, sabían a qué Dios servían, lo conocían, no temieron a las insinuaciones y al temor, a la amenaza de Satanás. Entonces estos 3 varones, Sadrach, Mesach, Abednego, dijeron: séntase, oh rey, que no nos postraremos ante ese Dios. Entonces el hombre mandó a que le pusieran 7 veces más fuego al horno para intimidar mayormente. Pero estos hombres estaban firmes porque sabían a qué Dios realmente adoraban en el secreto. Y dijeron una palabra que todavía retumba en las tinieblas: Dios tiene el poder para salvarnos de las llamas del fuego. Y si no lo hace, tampoco nos postraremos a tu Dios. Esa es la actitud del verdadero cristiano. Un cristiano que adora teniendo
o no teniendo. Un cristiano que cree, si puedes creer verás mi gloria, que cree aunque los sentidos naturales le digan lo contrario. Los sentidos naturales hicieron que los hombres de Dios, los hijos de Dios se postraran ante el temor. Pero los sentidos espirituales de estos tres varones los hicieron ver al Dios que ninguno ahí podía ver. Fueron echados al horno porque el diablo cumple su amenaza. El diablo no juega a ser diablo, el cristiano juega a ser cristiano. El diablo cumplió su amenaza en la persona de Nabucodonosor y los enviaron al fuego. Pero ni uno de sus hebras de su cabello se quemó. Y apareció el cuarto hombre en medio de esas llamas ardientes. Y esos hombres hicieron que el testimonio de ese Dios fuera conocido en todas las naciones de la tierra. Hoy en día nosotros los cristianos no estamos haciendo conocer el nombre de Dios, porque nos hemos vuelto un grupo de gente que predica palabras sin poder. Pablo lo dijo: no he venido a vosotros con palabrería, con elocuencia de palabra, sino que con demostración de poder y de espíritu. Así que la iglesia necesita poder para poder avanzar, para poder ensanchar el territorio, para poder caminar bajo los estándares bíblicos. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11 al 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Señor nos ha provisto de su pueblo, a su pueblo, dándonos su Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu de Dios, sabemos lo que Él pide, demanda y exige de nosotros. Él no murió en la cruz para que nosotros no tengamos el Espíritu Santo para saciar las necesidades de la palabra. Él nos dio el Espíritu Santo para que hagamos que la palabra sea viva y se cumpla. El Espíritu no sacia palabra, el Espíritu hace que la palabra se cumpla. Y si el Espíritu está en mí y está en ti, la palabra no retornará vacía. Porque el Espíritu es el que controla el corazón del hombre. Y tú eres el canal. Tú eres el canal. Él no tiene boca. Tu boca es la boca de Dios. Él no tiene manos. Tus manos son sus manos. Tú eres la extensión. Tú eres el canal. Tú eres el instrumento. Tú eres el vaso. Así que tienes que ser llenado del Espíritu Santo y saciado de sacar de ti para llenar de Él. Toma más de mí, dame más de ti. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero vivir tu palabra. Quiero rebosar de ella para que cuando camine tu Espíritu vaya conmigo. David dijo: si tú no vas, yo no me muevas de aquí. Él sabía que para vencer, él sabía que para pelear las guerras y ser victorioso necesitaba confirmación de que Dios estaba con él. Hoy somos cristianos porque tenemos un conocimiento pleno de las Escrituras y por eso nos convertimos en pastores, en líderes, levantamos iglesias, estudiamos el seminario teológico, pero no es lo que Pablo dijo. Pablo dijo que lo que él sabía lo daba por basura. Y entonces todos los doctorados que tenía Pablo, todas las lenguas que tenía Pablo, no le servían para echar fuera demonios, sanar enfermos, restaurar vidas y causar arrepentimiento genuino con su hablar a los oyentes. Hemos cambiado la fórmula. Hoy nos hemos llenado
de conocimiento y hemos sacado al espíritu de la iglesia. Y el sacar el espíritu de la iglesia traerá consigo destrucción, bajas dentro del mismo pueblo. Por eso no se le sorprenda cuando el hermano cae en pecado, porque no tiene una relación con el Señor Jesús. Hoy vemos que el flagelo del pecado está destruyendo la iglesia desde adentro. En la antigüedad, Satanás, para destruir la iglesia, la llevaba al Coliseo romano, porque eran indestructibles. Esa iglesia no cedía a tentaciones. ¿Por qué no cedían a las tentaciones? Porque estaban llenos de Espíritu Santo. ¿Y cómo me lleno del Espíritu Santo? Cuando abro mi espíritu, cuando abro mi corazón. Cuando abro mi corazón contacto con el Espíritu de Dios, no con los conocimientos abstractos, no con el conocimiento natural, sino a través del conocimiento espiritual, a través de la mente de Dios. Para eso tengo al Espíritu de Dios, que trae la mente de Dios a la mente del hombre espiritual. Aleluya, gloria a Dios. De Lucas 24:49 dice que quedaba en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros y seáis investidos de poder. Para este tiempo de nuestra edad de la iglesia, quedaos en la palabra hasta que venga Él y los invista de poder. Pero cuando las cosas no se nos están dando, nos vamos de la palabra, salimos de la palabra y buscamos resolver nuestros problemas a nuestra manera. No tenemos tiempo porque la paciencia no existe. Lo que existe es la impaciencia. Y una de las cualidades del fruto del Espíritu es la paciencia. Sí. Si vamos a ver por qué la iglesia no puede prosperar, vemos el resultado de por qué la iglesia no puede prosperar en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, las obras infructuosas de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se da cuenta el problema en el que estamos envueltos en la iglesia? ¿Por qué no avanzamos? Porque estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Ya no podemos pasar tiempo en la presencia de Dios porque nuestra carne no nos da el tiempo. Y entonces estamos siendo guiados no por el Espíritu, como dice Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pero Gálatas 5:16 dice que la carne se opone, porque la carne no quiere que vivas en el Espíritu. El vivir en el Espíritu trae consigo paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Trae gozo puro a nuestro espíritu, aunque estemos viviendo tribulaciones, aunque estés pasando por necesidades, aunque estés pasando escasez. Sea lo que estés viviendo, cuando vives por el Espíritu te da paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es la evidencia de que soy un hijo. Aleluya. La evidencia de los sentidos me demuestran como cristiano que no soy hijo. Cuando viene la necesidad me angustio, me desespero, salgo corriendo, tomo atajos. Soy cristiano, pero tomo atajos, no soy hijo. Dijo el Señor, pacientemente esperaré. Aunque muera esperando, ¿qué importa? ¿Habrá algo que yo pueda hacer? No. ¿Podré añadirle un codo al día? No. ¿Mi preocupación puede resolver el problema? No. Está quieto y conoce quién es Dios en tu vida. Así que el mensaje, Dios quiere que la iglesia, su iglesia, esta hermosa iglesia, tenga la paciencia para esperar en Él. Él conoce tu necesidad.
Él sabe tu aflicción. Él sabe cuáles son tus debilidades que no te dejan crecer y avanzar. Pero para eso ha venido, para ayudarte. Para eso está el Consolador. Habla con Él, cierra la puerta, entra en el aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, te ve en el secreto y Él te recompensará en público. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que vivir. Ese es el evangelio que transforma ese corazón cuando cree de esa manera que dice la Escritura. Dios se mueve a misericordia. Dios dice: ese hijo me cree, ese hijo confía en mí, no lo puedo dejar que lo avergüence. Entonces la palabra dice que ninguno de sus pequeñitos será avergonzado. Ninguno. Dios conoce tus necesidades y Él está aquí. No lo digo yo, lo dice Él. Donde hay 2 o 3, Él prometió estar en medio. Y si Él lo prometió, eso se cumple. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y eso nos da certeza y seguridad de que Él está aquí con nosotros. ¿Sí? Así que el Espíritu de Dios está tocando algunos corazones ya. Está sensibilizando el corazón. Sanidad, liberación hay. Hay abundancia. Hay una fuente de vida. Venid, tomad esa fuente. El que toma esa agua que salta vida eterna, nunca jamás volverá a tener sed. Pero tienes que creerlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que Él está aquí. Tienes que creerlo, tienes que verlo, tienes que visualizar a tu Rey. Cuando entramos en el aposento, sabemos que Él está ahí, en cualquier parte de nuestro hogar, en cualquier parte de nuestra casa. Él está ahí, Él está cubriendo tu casa, Él está cubriendo tus hijos. Sí, ellos están allá afuera, pero ellos van a venir por la promesa que Dios te ha hecho a ti. Desde antes de la fundación del mundo te predestinó. Tú y tu casa servirán a Jehová. Y si tú te llamó Dios a servirlo a Él, sírvele, no importa lo que tus sentidos naturales te demuestren lo contrario a lo que cree tu corazón. Créele, confía con todo tu corazón y verás que cuando sea el tiempo de la manifestación se cumplirá. Eso te lo doy garantizado, porque Dios no es hombre para mentir. Él no te llamó para hacerte daño, Él te llamó para bendecirte, Él te llamó para darte paz, para darte abundancia de espíritu. Sí, gloria a Dios. Pongámonos en pie. Vamos a aclamar a Dios, vamos a adorar a Dios un poco, porque la necesidad del pueblo es grande. El Espíritu de Dios hoy va a impactar tu espíritu. Hoy va a dar vida a algunos corazones que se murieron, que se secaron, que se apagaron. Pero Dios es fiel y verdadero para levantar del muladar a sus hijos, para levantarlos del pozo de la angustia, sacarlos del lodo de la desesperación y volverlos a poner en ¿dónde? En el palacio del rey, a sentarlo de nuevo en la mesa del rey, a comer los manjares que come el rey. Su palabra es vida, es verdad. Hermanos, hermanas, levántate. Hermano, hermana, levanta un clamor, levanta tus manos a Dios, abre tu corazón, porque hay esperanza, porque Cristo vive. Y si Cristo vive, todo viene a mi vida para bien. Nada de lo que pase me está dañando mi espíritu, mi vida. Todo lo que está pasando me ayuda bien, me acerca a Jesús, me acerca a conocerlo más cerca. ¡Aleluya! Necesitamos que la iglesia despierte. Satanás se ha vestido de bombero para apagar el fuego de la iglesia, pero el Espíritu de Dios ha venido a apagar ese fuego extraño que estaba levantado contra el templo de Jesucristo. Tú eres el templo, tú eres el templo, tú tienes al Espíritu Santo. ¿Quién te dijo que no tienes al Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive en ti. Lo que pasa es que no le has permitido que Él se manifieste. Abre el corazón. No dejes que eso acontezca. Levántate, iglesia, que Cristo vive.
levántate, que ha nacido tu luz. ¡Oh, aleluya! Alaba a Dios, levanta tu corazón. Mira, en la adoración prepara el ambiente en el corazón del cristiano, que es el templo de Dios. No, este no es el templo de Dios, el templo eres tú.